¿Sabías que el Espíritu Santo descendió en una fiesta judía? No fue una fecha cualquiera. Fue en Shavuot. La mayoría conoce Pentecostés, pero muy pocos realmente entienden qué estaba pasando en Jerusalén ese día. Porque Hechos 2 no empezó en Hechos 2. Todo había sido anunciado desde Sinaí. Fuego, voz de Dios, pacto, presencia divina. Y también cosecha. Exacto, en Shavuot celebramos la cosecha y en Hechos 2 comienza la gran cosecha de almas. Cuando entendés Shavuot, lees el derramamiento del Espíritu Santo completamente diferente. Porque Dios ya venía contando una historia desde hace mucho tiempo antes. Para allá es Shavuot. Ya no hay una porción, sino que está dedicada justamente a la fiesta de Shavuot, Pentecostés. El pueblo judío tiene una forma de estudiar las escrituras que nos pareció buena. O sea, no es que un dogma ni una doctrina, sino que es una forma de estudiar la Biblia, que es dividir los 5 primeros libros de la Biblia en porciones semanales. Porciones que en hebreo se llaman parashá. Porción, es lo mismo. Y cada semana se va estudiando son 2, 3, 4 capítulos que se estudian. Y en nuestro caso, por supuesto, lo llevamos hacia lo que corresponde al Nuevo Testamento y a la vida de Jesús. Porque toda la Torá en realidad es profética y como por ahí dice Pablo, es sombra de lo que había de venir. Entonces, alguien dijo, uno no puede entender todo el libro si empieza leyendo por la mitad. O no puede entender una película si la agarraste por la mitad. Entonces, el cristianismo históricamente ha agarrado la película por la mitad. ¿Entendés? Si uno entiende bien lo que llamamos Antiguo Testamento, va a entender mejor la historia de redención. Esto no es otra cosa que el tratar de entender la historia completa. Poner en contexto la persona de Jesús en su cultura, en sus tradiciones que él guardó toda su vida. Desde pequeño él aprendió, nació como judío, vivió como judío, murió como judío. Y en un contexto donde cuando uno estudia el Nuevo Testamento se va a dar cuenta que hay un montón de cosas que si no leyó o si no entiende la primera parte, va a entender mal esa enseñanza de Jesús. Jesús enseñó Torá. Cuando uno lee el Sermón del Monte, Jesús no está contradiciendo la ley, lo que llamamos ley, que en realidad es Torá, sino que le está dando una profundidad que antes no tenía. ¿Sí? Cuando dice, mas yo os digo, o sea, no está contradiciendo ni está anulando lo anterior, sino que le está dando un significado más profundo. Y eso el mismo pueblo judío entiende que el Mesías viene a traer la verdadera interpretación de la Torá. O sea, todos los rabinos a lo largo de la historia han tratado de interpretar la Torá, ¿sí? Pero cada uno de ellos es consciente de que cuando viene el Mesías trae la verdadera interpretación. Y eso es lo que trajo Jesús. Que uno dice, bueno, no lo ven, por ahora no lo ven, aunque muchos ya lo están viendo. Dentro del judaísmo, nosotros hemos escuchado a rabinos que abiertamente entienden que Jesús es el Mesías y algunos que lo dejan deslizar sin
sin nombrarlo, y están ahí al filo, pero uno entiende que también tienen que testificar o mejor dicho, tratar de enseñar a su propio pueblo. O sea, cuando Israel reciba y acepte al Mesías, no va a ser como nosotros pensamos que es. Porque ellos no van a dejar de ser judíos. Bueno, eso aparte. Entonces, esta semana venimos estudiando, bueno, desde la semana pasada que empezamos el libro de Números en castellano, pero en hebreo es Bamidbar, que significa en el desierto. La semana que viene vamos a comenzar con la segunda, que es Nasó. Pero esta semana, como es la semana de Shavuot, se deja aparte esa porción y se estudia Shavuot. Ayer tuvimos muy emotivo, fue todo lo que Rubén enseñó y predicó. Hoy vamos a tratar de ver algunas consideraciones que me parecen que son útiles a la hora de entender un poco la celebración o la fiesta. Hablábamos hace un rato con Ada o con Rubén también, que es como que la fiesta de Shavuot pareciera no ser tan importante dentro del contexto del judaísmo, pero sí es importante. Quizás no se exterioriza tanto como puede ser el tabernáculo o Pesaj mismo, ¿no? Bueno, vamos a tener abierto ahí en Éxodo capítulo 19 y Hechos capítulo 2. Como digo, vamos a ver algunas cosas puntuales. Éxodo 19. Y ténganlo abierto, no es que vamos a leer todo, pero vamos a ir leyendo algunos pasajes. Shavuot significa semanas, ¿sí? Pero no solamente significa semanas, ¿sí? Vamos a ver la palabra Shavuot, que normalmente traducimos como semana, tiene una raíz que es Shabbat, que significa jurar o juramento. La fiesta de la semana, o originalmente fiesta de las cosechas, es parte son 3 fiestas de las 7 que hay. Son 3 fiestas donde todo el pueblo debía ir, eran fiestas de peregrinación. Es decir, Pesaj, Shavuot y Tabernáculos, todo el mundo tenía que ir a Jerusalén, al templo, porque era una fiesta donde congregaba a todo el pueblo, ¿sí? Shavuot es una de esas fiestas donde leemos ahí en Hechos capítulo 2 que había gente de todos lados. ¿Por qué? Porque justamente era una fiesta de peregrinación. Árabes, medos. Jesús le dice a sus discípulos, ayer lo escuchamos, no se vayan de Jerusalén. En parte porque tenían que estar en Jerusalén. Era como obligación estar en la fiesta de Shavuot. Y Jesús le dice, bueno, quédense, no se vayan. Jesús estuvo 40 días con sus discípulos. Shavuot es 50 días después de Pesaj. Por ahí hay una diferencia, incluso entre el mismo pueblo judío, hay alguna diferencia en cuándo se empieza a contar esos 50 días. El consenso es que el día después de Pascua o de Pesaj se comienza a contar 50 días. Como por ahí el término Shabbat o día de reposo tiene algunas acepciones, entonces algunos comienzan a contar
después de Pesaj, el Shabbat siguiente, desde ahí empiezan a contar. Entonces por ahí puede haber una diferencia de días. Como sea, son 50 días. La Biblia dice que capítulo 19, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín, llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, anunciarás a los hijos de Israel. Voy un poquito más adelante. Versículo 7, entonces vino Moisés, llamó a los ancianos del pueblo. Llamó a los ancianos del pueblo, expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado, y todo el pueblo respondió a una. Esto ténganlo en cuenta, respondió a una, es decir, unánimes. Y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Esa es una frase muy, muy conocida en hebreo, que es Naaseh v'nishma, que es haremos y obedeceremos. O sea, antes de escuchar lo que Dios tiene para decirnos, obedeceremos. Ese fue el compromiso del pueblo, y dice a una. Estaban unánimes. Cuando vamos a Hechos, capítulo 2, encontramos que esos 120 que estaban en el aposento alto orando, estaban unánimes, aparte de estar juntos. Por eso un detalle, ahí en Hechos 2, dice cuando llegó el día de Pentecostés. Es decir, Pentecostés no empieza en Hechos 2. Pentecostés empieza en Éxodo 19. Es decir, es un día que ellos estaban esperando, en definitiva. Hechos 2 dice cuando llegó ese día, los encontró juntos. Y otro detalle que algunos lo podrán compartir, otros no, a mí me suena muy lógico, es que en ese momento, en ese de repente, no estaban en el aposento alto, estaban en el templo. Porque dice que cuando llegó el día de Pentecostés o cuando llegó el día de Shavuot, ¿a dónde tenían que estar? En el templo. Tenían que estar en el templo, porque la convocatoria era ahí. O sea, no es que estuvieron esos 10 días encerrados en el aposento alto, era el lugar donde se congregaban para orar. Pero dice que el viento recio que soplaba llenó toda la casa. Casa se refiere, ¿recuerdan ustedes cuando Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración? Entonces, casa, quizás sea un hebraísmo también, para mencionar al templo, porque si no, ¿de dónde sale toda la gente que se junta cuando escucha el estruendo, ve todo lo que estaba pasando? No en el aposento alto, no subieron al aposento alto 3.000 personas. O sea, tiene sentido, como digo, no es dogmático esto, no es. Pero tiene sentido que este acontecimiento haya sido en el templo, donde justamente todo el mundo pudo verlo. No es solamente que... Y de ahí que había gente de distintas nacionalidades. Y de ahí que, bueno, ¿por qué había gente de distintas nacionalidades? Porque habían venido toda la fiesta. Habían venido toda la fiesta. Bueno, Shavuot entonces es el tiempo señalado. Un detalle es que no tiene una fe, no se dice como en las otras fiestas, bueno, tal día de tal mes, sino que simplemente es la cuenta, hay que contar. Salimos de la cuenta del Omer. ¿Qué es la cuenta del Omer? Nada más ni menos lo que dice allí en Levítico, que había que contar 50 días. A partir de Pesaj, contar 50 días. Esto lo dijimos la vez pasada, es que
Pesaj, luego de Pesaj es el Bikurim, o sea, las primicias, la primicia de la cosecha de cebada. Shavuot también es primicia, pero de la cosecha de trigo y de los primeros frutos. Y algo muy interesante que yo leí y escuché es que cebada, la cebada era considerada alimento de animales. ¿Sí? Aunque también lo consumían los seres humanos, pero era considerada como alimento de animales. Distinto al trigo, que no era para los animales, era para los seres humanos. Desde la salida de Pesaj o la salida de Egipto, ese Egipto personal que cada uno tiene, ¿no? Hasta Shavuot, la entrega de la Torá, Dios no le puede, digamos, hay un alma animal que tiene que ser transformada. Y esa transformación es a lo largo de esos 50 días, o 49 días más uno. 50 días, 50 es un número de sobrenaturalidad. ¿Sí? Entonces, esa cuenta del Omer representa o simboliza una transformación que tiene que darse, un trabajo que tenemos que hacer en cuanto a nuestra transformación personal. Ahí yo digo que hay como un mito de que, bueno, recibí a Cristo, ahora soy nueva criatura, dice Pablo. Es como que es algo mágico, ¿no es cierto? Recibí a Cristo y a partir de ese día no soy más egoísta, no tengo mal carácter, ya se me fue todo. Y no es así. Y sabemos que no es así. De golpe soy más bueno que la cinta, patada. Y la vez pasada escuchaba justamente una enseñanza de que a veces la espiritualidad sin un trabajo personal para cambiar lo que tengo adentro, para sacar, en realidad me puede hacer mal. Porque de pronto, y este siervo decía, a veces las mayores heridas que hemos tenido las recibimos de gente que se supone que es espiritual, o gente que está en autoridad, llámese pastores, lo que sea. ¿Por qué? Porque de pronto sí, tienen mucha espiritualidad y tienen dones, pero su carácter no ha sido transformado. ¿Y cómo se transforma el carácter? No es mágico. No es que Dios me lava el cerebro y a partir de ese día no me enojo más por cualquier cosa. Es un trabajo que yo tengo que hacer. Con la ayuda del Señor, sí, porque Él me asiste en eso. Pero es un trabajo que yo tengo que hacer. Me cuesta no enojarme, bueno, tengo que trabajar para eso. Me cuesta perdonar, tengo que hacer un trabajo para aprender a perdonar. Todo eso se aprende. Porque si no, uno dice, bueno, ¿por qué Pablo en cada una de sus cartas al final empieza a dar recomendaciones? Si ya Cristo hizo todo, ¿por qué entonces Pablo dice, bueno, el que roba no robe más, cada uno tenga a su mujer en santidad, y un montón de consejos y mandamientos que tira Pablo que tienen que ver con el carácter, con algo personal? Si se supone que entonces, si yo recibí a Cristo, ¿cómo puede ser? Uno lo puede leer, ya te digo, en cada una de las cartas de Pablo, medio hacia el final, están esas instrucciones que Pablo da, que tienen que ver con el carácter. Bueno, esos 50 días tienen que ver con una transformación. Dios no le podía entregar sus mandamientos a personas que todavía tenían mentalidad de esclavos, tenían, digamos, el alma todavía, dicho así, medio mal, era animal. En estado animal. En estado animal. Entonces tenía que haber una transformación en ser seres humanos para que Dios pudiese allí entregar la Torá. Por eso esa cuenta que hacemos
que uno la puede hacer cualquier fecha del año, hacer Toda la vida. Toda la vida. En definitiva, la vida cristiana es un trabajo de transformación, de expansión, de elevación espiritual, de todo eso que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Me fui un poco de tema, pero está bueno. Está bueno. Igual. Escuché algo como que esos 40 días que estuvo Jesús. Jesús estuvo 40 días dando con la su cuenta del hombre. O sea, estuvo haciendo la cuenta del hombre. Haciendo un trabajo en todas las personas que él se le aparecía. Ahí está. Bueno, no es que está escrito en la Biblia. Sí. Pero estaban en ese periodo de la cuenta del hombre, donde estaba el Señor soltando enseñanzas para corregir. Sí. ¿De qué le estuvo hablando? Dice ahí, estuvo hablando del reino. Del reino. De cuestiones del reino. Y esto es cuestión del reino. Y esto es cuestión del reino. Aparte de todo el tiempo que tuvieron sus discípulos con él, aprendiendo sus enseñanzas. Shavuot entonces significa semanas. Volvemos. Entendemos que, Sheva significa 7 y también significa juramento. La misma palabra. Porque Dios iba a hacer un pacto. Leímos recién en Éxodo que Dios viene a entregar sus mandamientos en lo que llamamos una ketubá, como si fuera un compromiso matrimonial, donde Dios entrega la Torá y el pueblo acepta esos mandamientos diciendo todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Después sabemos que no fue tan así, pero el compromiso estaba y Dios hizo ese pacto. 7 es número de pacto. Vamos a encontrar el número 7 en muchos lugares. Cuando Abraham hace el pacto con Abimelech, le presenta 7 corderos. Y Abimelech le dice: ¿por qué 7 corderos? Porque 7 es número de pacto. Y 70 Y es, 7 también, ¿no? claro, y 7 también es juramento. Entonces ahí entre Abraham y Abimelech hicieron un pacto. Shavuot entonces significa semanas, está relacionado con la fiesta de las semanas. Shavuá es el singular de la palabra semana y Sheva es número 7 o también dijimos juramento. Bueno, acá está, justo estaba lo de Abraham. Tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, hicieron ambos un pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio que yo cavé este pozo. Entonces ahí hacen un pacto Abraham y Abimelech. Y aquel lugar se llamó Beersheba, que significa pozo del juramento o pozo de los 7. Porque allí dice juraron ambos. Entonces, dice acá: habiendo establecido la conexión entre la raíz y su significado de juramento, porque hay un juramento, Dios le promete al pueblo que no solamente le da sus mandamientos, sino que lo ha de bendecir si el pueblo cumple con ese contrato. Y cuando el pueblo escuchó al Todopoderoso hablar de las alturas del monte Sinaí, de acuerdo a la tradición judía, declarar las condiciones del acuerdo, el pueblo declaró: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho.
La conexión entre este Shavuot y Pentecostés, porque no es cualquier día que desciende el Espíritu Santo, es Shavuot, es primicias, es el día en que se recordaba la entrega de la Torá. Y uno puede encontrar muchos paralelos entre una cosa y otra. Recién mencionábamos lo de el pueblo respondió a una, porque estaban todos juntos y unánimes, así como estaban los discípulos unánimes juntos. Pero no es lo único que coincide, no es lo único que encontramos un paralelo. Obviamente, cuando llegó ese día, ¿no es cierto? ¿Qué hubo allí en el monte Sinaí? Para empezar, bueno, si entendemos que el derramamiento del Espíritu fue en el templo, es en el monte Sión. Entonces, hay un monte. El monte Sinaí, el monte Sión. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? Fuego, un sonido de shofar. Dice que que trato de imaginarme un sonido que suena de una manera que, como decía ayer el pastor, fue un fenómeno global que todo el mundo escuchó. Truenos, relámpagos. Lee un poquito ese pasaje. Versículo 16. Ajá. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Ahí está. Y en Hechos 2 leemos un estruendo y un viento recio que llenó todo el lugar. Y todos lo vieron. Por eso se juntó toda la multitud, ¿no? Digamos, es una lo que pasó en Hechos 2 es una recreación de lo que pasó en el Sinaí. A menor escala, pero... Quizá a menor escala, pero con unos detalles que... Y las lenguas de fuego también, como el fuego. Sí, el estruendo dice que se escuchó. Y bueno, dice que había gente en Jerusalén de muchas naciones. Es interesante, hay comentarios llamados Midrash dentro del judaísmo que describen lo que pasó en Sinaí. Eso iba a decir, bueno, que Sinaí realmente Dios entrega la Torá, pero no la Torá escrita, y en el medio pasa lo del becerro de oro, que un poco interfiere en los planes de Dios, porque Dios nunca tuvo la intención de entregar una palabra escrita y tomar ese reglamento y léelo y hacelo, sino que la intención de Dios era grabar en el corazón esa instrucción. Torá significa instrucción. En un Midrash se lee un comentario de Éxodo 20. Dice: una voz explotó en 7 y se dividieron en 70 lenguas. 70 es número de naciones. Habla de las 70 naciones. Es decir, es como que esa voz se escuchó en distintos idiomas, de manera que todo el mundo la pudo escuchar
Eso Pero es lo que decía ayer el pastor. Exacto. El verdadero milagro fue... Claro, que un milagro el milagro fue el del oído, que todos lo pudieron escuchar. Sí. O sea, la tradición judía dice que esa voz se escuchó en todas las naciones, pero que solamente Israel la aceptó. Otro Midrash dice: la voz salió y se dividió en 7 voces, y de esas 7 voces en 70 lenguas, para que todas las naciones la escuchasen, y cada nación escuchó la voz en su propia lengua, y fue sorprendente. Eso dice el Midrash. Qué poderoso. ¿Y qué dice ahí en Hechos 2? Cada uno de nosotros le escuchamos en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Tremendo. Eso es simbólico de que todo el mundo escuchó esa voz. Dice aquí: parece ser que Lucas, escritor de los Hechos, conscientemente construye este paralelismo y describe los eventos de Hechos 2 en términos de un segundo Sinai. Así pues, el mandamiento de Jesús a los apóstoles de esperar en Jerusalén podría ser entendido como un indicio de que la palabra de Dios fue dada en Shavuot, el Espíritu de Dios también fue dado en Shavuot. Porque ¿qué es lo que hace el Espíritu? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Él los guiará a toda verdad. Es decir, una de las funciones del Espíritu es revelar, enseñar y grabar esa instrucción en el corazón. Ya no, como decíamos, en una palabra escrita que uno tiene que obedecer legalistamente, sino que esa instrucción, ese mandamiento está escrito en mi corazón. De manera que ya tengo la letra, pero tengo el espíritu. Convence de pecado. Y es el espíritu el que me hace entender, el que me recuerda, el que me dice: mirá, está escrito. O sea, todo lo que nosotros podemos aprender intelectualmente, el espíritu nos va a traer para traer corrección. Amén. Toda la palabra de Dios, dice Pablo, toda palabra inspirada por Dios es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para hacer todo lo que Dios quiere hacer a través de su palabra. Pero no es la palabra la letra fría, porque dice Pablo que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Es decir, la palabra escrita hecha carne, hecha espíritu en mi vida. Vuelvo un poquito a Hechos 2. Estaban unánimes juntos, lo que vemos en Sinaí, un viento y un estruendo, el fuego, lenguas repartidas, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Todo eso tiene que ver con el monte Sinaí. Si le seguimos leyendo ese capítulo 2, vamos a encontrar que después del primer discurso de Pedro, dice la palabra que 3.000 aceptaron al Mesías, a Cristo, y fueron bautizados. Eso quiere decir que por ahí había más gente. Sí, más o menos 10.000 personas había escuchando. Pero 3.000. Ahora, ese 3.000 tiene un significado, no es cualquier número. Cuando fue el becerro de oro, el pecado del becerro de oro, ¿cuántos fueron los que murieron? 3.000. O sea, 3.000 murieron por el pecado del becerro de oro, pero 3.000 vivieron por el primer discurso de Pedro, por el derramamiento del Espíritu. Por eso es emocionante poder ver que lo que leemos en lo que llamamos Nuevo Testamento no está aislado de lo anterior. Lo asombroso es que cuando el enemigo quiere restar
en el pueblo del Señor Dios lo repone. Claro. Eso es asombroso. Sí. Lo restaura. Lo Dios restaura. lo restaura. Y como dice Eclesiastés, ¿no es cierto? Dice que lo que antes fue ahora es y lo que ha de ser fue ya. Y Dios Exacto. restaura lo pasado. Restaura lo que fue. Claro. Exacto. El versículo de la eternidad. De la eternidad. Ayer, en un momento de la alabanza, yo pensaba en esa palabra, eternidad. Eternidad. Escuchaba decir a un rabino, dice, cuando a mí me preguntan si yo creo en Dios, yo le digo que no. Porque yo no estoy creyendo en el Dios que vos crees. Porque Dios es eterno. Y cuando entendemos la eternidad, o sea, nunca vamos a entender del todo, entiendo que a Dios no lo puedo encasillar en un concepto, porque Dios es eternidad. Amén. Entonces pensé mucho en esa palabra, eternidad. Eso que está diciendo, pastor, perdón que lo... Sí. Porque me viene a la mente, bueno, cuando empiezan a preguntar sobre las cosas creadas y dice, estaban haciendo como una conferencia, dice, ¿y a Dios quién lo creó? Entonces dice, Dios es. Claro, es una pregunta mal formulada porque Dios no pertenece a lo creado. Claro. Él es. Exacto, Él es. Él es. Por eso dice, yo soy el Yo que soy el que soy, le dijo el Señor a Moisés. Entonces, todo concepto que nosotros tenemos de Dios en realidad es algo que Dios quiere mostrarnos de Él. Es algo que Dios te revela para que uno lo entienda. Pero desde nuestra finitud, digamos, de nuestra pequeñez, nunca podemos entender lo que significa la eternidad de Dios. Pero leía un pasaje donde, en Eclesiastés, donde dice, has puesto eternidad en el corazón del hombre. Sí, Señor. Aunque a veces no entendemos, pero Dios puso eternidad. Así en Éxodo 19, quería leer esto también, el versículo 6, le vemos el 5, podemos leer, ahora pues si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gentes santas. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hasta aquí, eso lo dijimos, lo vimos la vez pasada. Dios establece a Israel como un reino de sacerdotes. ¿Por qué? Porque el sacerdocio, ¿a quién iba a estar destinado? ¿Te acuerdas? Sí, Aarón. Sí, no. A los sacerdotes, primogénitos. Levitas, primero eran los primogénitos. El sacerdocio iba a estar en manos del primogénito de cada familia, no de una familia sacerdotal que pertenece a Aarón, sino que cada primogénito de cada familia, de cada tribu, iba a estar dedicado al sacerdocio, porque dijo, mío es todo primogénito. Lo dice por ahí, todo el que abriere la matriz será mío, tanto de hombres como de animales. Por eso la muerte de los primogénitos en Egipto. ¿Qué pasó? El becerro de oro, donde todo el pueblo se fue tras la idolatría, menos la tribu de Leví. ¿Quién está con el Señor? ¿Quién respondió? La tribu de Leví. Entonces, por eso, Dios toma, lo vimos, el reemplazo que hace de cambiar los primogénitos por los levitas. Entonces, a partir de ahí, el diseño cambia un poco el plan de Dios, pero no cambia el diseño. ¿Por qué? Porque en la tierra está bien, son el sacerdocio arónico, los levitas, pero en el cielo es el primogénito. Por eso Jesús puede ser sacerdote en el cielo.
Jesús es de la tribu de Judá. Humanamente no podía ser sacerdote porque no era de la tribu de Leví, pero era el primogénito. Entonces en el cielo es primogénito, en el cielo es sacerdote. Es emocionante esto porque ahí entendemos el sacerdocio de Yeshua. ¿Y por qué puede ser sacerdote en el cielo, en el tabernáculo celestial? ¿Qué más podemos decir? No sé si alguno tiene una pregunta, alguna cosa. Hablamos de la fiesta de las semanas. Algo que me dijo ayer el pastor, porque Dime. yo le hice el comentario de que, bueno, como yo empecé a trabajar bien formalmente el mes pasado, y yo le dije, yo sentí de traer el diezmo, digamos, como ofrenda por la fiesta de ese. No, ese es el significado, el verdadero significado era traer justamente la primicia. La primicia, sí, los primeros frutos. ¿Sí? Porque lo primero es lo mismo que los primogénitos. Darle la primicia, reconocer a Dios en el fruto que uno tiene de su trabajo. Una costumbre que tenía, creo que hasta ahora, al día de hoy, muchos lo hacen en la tierra de Israel, no afuera, es cuando salen las primeras frutas, marcarlas con una cinta, sabiendo que esas son las primeras. Entonces cuando madura, sabe que esas son las primeras. Claro. Y darle el primer lugar a Dios. Amén. El otro día hablábamos de el año sabático, donde aún en Israel se hace descansar la tierra. Amén. Para cumplir con el año sabático, uno tenía que tener fe de que iba a cosechar para 3 años. Ah, mira. Y dice, ese es una promesa que Dios cumple antes de que vos cumplas tu promesa. Digamos, con el solo hecho de comprometerte a no cultivar la tierra el 7º año, Dios te da una doble cosecha el 6º. Qué fe que Te la da tiene. antes. Una fe bárbara. Dios tiene fe. Dios tiene fe. Que vos vas a cumplir. ¿Por qué? Porque lo que yo cosechaba en el 6º año me tenía que alcanzar para el 6º año, para el 7º y parte del 8º que recién iba a volver a sembrar. Claro. Entonces, Dios provee antes de que yo cumpla. Por adelantado. Claro. Pues ya me da por adelantado. Eso yo creo que es la prueba de que lo tenías que hacer. Por eso darle el primer lugar a Dios Yo es... pienso, digo, por eso serán las inundaciones, las cosechas. Digo yo, porque capaz que no cumplen con lo que tienen que cumplir. Y no al no conocer. Exacto. por no cumplir ese año sabático, que Israel estuvo 70 años en el exilio. Judá. O sea que más vale que cumpla. ¿Por qué? Porque justamente dice, conforme a los años Shemitá o sabáticos que no cumplieron, fue el éxodo que tuvieron en Babilonia. 70 años. Venía con retroactivo. Con retroactivo. O sea, durante 70, digamos, ellos vivieron en Israel desde que entraron. El tema fue así: 400 y pico de años desde que entraron a la tierra junto con Josué hasta que fue el exilio. Nunca cumplieron con ese año sabático. Nunca lo hicieron, nunca lo respetaron. Hasta que fueron llevados al exilio, entonces Dios les cobró esos 70 años sabáticos que no cumplieron. Esa tierra descansó 70 años. Tal cual. Porque mientras Israel estuvo en el exilio, en la tierra de Israel no hubo cosecha, no hubo nada. Leemos un pasaje, Jeremías 31,
es bastante conocido este pasaje. Un poco volviendo a Shavuot, vamos y venimos. ¿Sí? No sé. ¿Cuál fue? Y es, el tema es que uno habla del Espíritu Santo y por ahí lo primero que nos viene a la mente es el hablar en lengua, las experiencias, las manifestaciones. Todo eso está perfecto. Claro. Son manifestaciones de Dios que Dios permite. Pero, ¿cuál es como decimos, la función o el propósito del Espíritu en nuestras vidas? Jeremías dice: aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Este es un detalle también, quizá para otro estudio, pero Israel, ¿por qué dice la casa de Israel y la casa de Judá? Porque estaban divididas. Ajá. Y dice con la casa de Israel y con la casa de Judá, no dice la iglesia. Ni dice otra cosa que el propósito de Dios, por eso somos injertados en el pueblo de Israel. La casa de Judá y la casa de Israel estaban divididas. Y hubo una división del reino ahí. Pero Dios todavía lo sigue viendo como uno solo. Haré con la casa de Judá y la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Este pacto está un poco recortado acá. ¿Cuánto, pastor? Jeremías 31, del 31 al 34. Ah. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi Torá dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora sí. Para eso viene el Espíritu, para hacer un pacto renovado. Una cosa que tenemos que tener en cuenta, que hay muchos pactos, desde que leemos desde Génesis para adelante, vemos muchos pactos de Dios con el hombre. Ningún nuevo pacto invalida el anterior, sino que lo confirma o lo complementa. El hecho de que hablemos de un nuevo pacto no quiere decir que lo anterior ya quedó anulado. Porque cada nuevo pacto que Dios hace con el hombre no está invalidando lo anterior, sino que lo está completando. Así vemos el pacto que Dios hace con Adán, que Adán no cumple, pero después el pacto que Dios hace con Noé, luego el pacto que Dios hace con Abraham. Vemos varios pactos ahí. El pacto que Dios hace con Moisés y con el pueblo de Israel, que no invalida lo anterior. Me salteo algunos, pero el pacto que Dios hace a través de Cristo, a través del sacrificio de Cristo, que tampoco invalida lo anterior. Dijo Jesús: yo no vine a abolir, sino vine a cumplir. Y cualquiera que cumpla estos mandamientos y los enseñe será llamado grande. Y cualquiera que no cumpla algún mandamiento más pequeño, no dice que va a perder la salvación. No. Dice que será llamado muy pequeño. Porque mandamientos no tiene que ver con salvación. Es lo que decíamos, tiene que ver con carácter. La salvación depende de lo que Cristo hizo. Porque ni siquiera los sacrificios de animales que se hacían servían para perdonar del todo. Había pecados que no lo hablábamos el otro día. Había pecados que no alcanzaba un animal, donde el que había pecado tenía que morir. Porque no había sacrificio posible para esa persona. El sacrificio de Cristo sí es el que cubre y perdona y limpia de todo pecado. Eso no hay forma, no hay otra forma.
Es únicamente el sacrificio de Cristo, la sangre derramada, la que nos perdona, la que nos limpia, la que nos hace hijos. Pero a partir de ahí tiene que haber una obediencia. Una obediencia que tiene que ver con nuestro progreso como hijos de Dios. El ir puliendo, el ir permitiendo que Dios nos muestre las cosas que tenemos que cambiar. Hablábamos el otro día con Ada, la palabra por sí sola, por leerla o por estudiarlo, no te va a cambiar. Pero de pronto la palabra es un espejo. Vos te mirás al espejo y el espejo no te va a peinar. Vos te mirás al espejo para saber cómo estás. Sería un avance tecnológico muy... ¡Qué horror! ¿No? Vos te mirás al espejo para saber a ver cómo estás. Si estás presentable. Si estás presentable o no. Entonces, pero sos vos el que te tiene que peinar, las chicas se maquillan. Por eso no me... Hay veces que no tenemos arreglo. Y algunos que no se quieren ver al espejo Claro. Claro. porque no quieren saber. O porque saben. O porque sabes. Porque Porque ya saben. No quieren, Están desalineados en O porque no ya quieren saben. ponerse en evidencia. Entonces, en todo sentido. la palabra de Dios, dice Pablo, es espada que penetra. Y no tiene filtro. Y justamente, y cuando permitimos que Dios haga eso, es que nuestra vida empieza a tener un fruto. Una cosa es, vuelvo a repetir esto porque esto es clave, porque hay unos que a veces nos han criticado diciendo que queremos agregarle algo a lo que Cristo ya hizo. No le podemos agregar nada a lo que Cristo hizo. No hace falta que le agreguemos nada. Pero Dios espera fruto. Dios espera un cambio. No solamente que, bueno, acepté a Cristo, levanté la mano, hice la oración y ahora soy cristiano. Y sigo con toda la misma maña que antes. No, así es fácil. Así es fácil. Así es fácil. Como había mencionado antes, que se decía en el versículo que el Señor vino a escribir su palabra En el grabarla corazón. en el corazón. Eso sí. En otra A ver qué versión, dice. Dice, y que me hizo acordar, haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. Exacto. Y a veces nosotros pensamos cuando, bueno, yo porque le enseño a los nenes, ¿no? Pero Claro. lo importante es que los chicos aprendan de memoria. En ese momento solamente están aprendiendo porque están repitiendo como el versículo, pero en algún momento esa palabra... Sí, es verdad. A mí me pasa, porque lo que enseñé, por ahí un versículo tan simple, en algún momento viene a la mente y el Señor habla. Bueno. Así como para ir terminando, es interesante, después lo pueden leer todo, cada uno, Joel capítulo 2. Porque Joel describe por ahí un proceso. El capítulo 1 está hablando de una devastación por una plaga de langosta, pero que tiene algo de espiritual eso. Algo no, tiene mucho y todo de espiritual. El capítulo 2 empieza diciendo: tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Está hablando de langosta, pero uno sabe que está hablando de algo más. Sí. Día de tiniebla y de oscuridad, día de nube y de sombra. Jesús enseñó que habrá tinieblas, la luna se convertirá en sangre. Bueno. Cuando venían esas plagas de langosta que te oscurecían el cielo. Todo. Y todo. Bueno, aparte del ruido que Ajá. En el versículo 12 dice esto: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento. O sea, eso es en hebreo teshuvá, que significa arrepentimiento, pero más que arrepentimiento, porque uno puede estar arrepentido pero no hace nada. Es retorno. Teshuvá es de la palabra ashub, que es volver, retornar. Dice, arrepiéntanse y vuelvan a mí. Es volver al origen. Teshuvá significa volver al origen.
Dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, que se duele del castigo. ¿Ah? Es decir, está diciéndole al pueblo, vuélvanse a mí. Lo que podríamos quizás ponerlo en el contexto evangélico, de decir, bueno, nos convertimos, nos volvemos al Señor, me vuelvo al Señor, me arrepiento, le pido perdón. Rasgar vuestro corazón, digamos, cuando un judío estaba de duelo, se rasgaba el vestido en señal de dolor. Bueno, lo que dicen, no tanto tu vestido, tu corazón rasgar. Entonces dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras sí de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunida al pueblo. Es decir, arrepiéntanse, busquen a Dios, hagan todo lo necesario para buscar a Dios, con ayuno, con clamor, con oración. Incluso le habla a la tierra, versículo 21, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Cuando la gente empieza a arrepentirse, hay un resultado en la naturaleza. Por eso dice, la naturaleza misma, la creación misma está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Cuando hay arrepentimiento, hay una reacción de la tierra. Versículo 23, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana. Todo esto como resultado de volverse a Dios. Y después que viene una bendición incluso por haberse arrepentido, por haberse vuelto a Dios, después de eso, dice el versículo 28, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Amén. El espíritu vino sobre esos 120 que ya habían recibido toda la enseñanza, todo lo que Jesús les quiso enseñar y les quiso mostrar. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. También sobre siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigio en el cielo, en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocara el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado. Pentecostés, Hechos 2, fue un cumplimiento de Joel, pero parcial. ¿Por qué? Porque dice la palabra, derramaré mi espíritu sobre toda carne. En ese momento vino sobre 120, después sobre más. A medida que se iban entregando, iba habiendo discípulos, eran bautizados con el Espíritu. Pero Joel dice sobre toda carne. Parte se cumplió allí en Hechos 2, pero llega el día, y ayer lo escuchábamos al pastor Rubén, donde habrá ese derramar sobre el gobierno, sobre las autoridades, sobre los que están en autoridad por algún motivo, sobre toda carne. El último gran avivamiento. Ahí va a haber paz. Ahí veremos. No me gusta imaginarme cosas. Ahí se terminó la paz cuando venga el Señor. Claro. Pero la paz también se encuentra en medio de
los problemas. Exactamente. Es mejor O sea, la paz no es solamente ausencia de guerra. Pero hay gente que no se lo propone. No, bueno, pero Bueno, por eso, pero cada uno, un detalle es que dice, aparecieron lenguas de fuego repartidas sobre cada uno. O sea, el tema es individual. Si bien Dios mira muchas veces al pueblo como una sola persona, muchas veces le habla a Israel como en primera persona, singular, le habla a todo el pueblo. Sin embargo, esa relación con Dios también es personal, es cada uno. La para allá que viene es Nasó. ¿Qué significa nacer? Nasó cuando al principio del libro de Números, Dios le dice a Moisés que haga un censo. Eso dicho en castellano. Bueno, hace un censo de... Pero en hebreo, la traducción literal sería eleva sus cabezas. O sea, cuéntalos, tenlos en cuenta cada uno. Hablábamos ayer de anoche de tener en cuenta a las personas. Dios le dice a Moisés, tenerlo en cuenta cada uno es importante. Si bien el derramamiento del Espíritu es global, es sobre toda carne, pero cada uno es responsable de qué es lo que hace con eso. Porque como dijimos, la espiritualidad no te va a cambiar el carácter, te va a mostrar el camino, pero el trabajo lo tiene que hacer uno. Leemos en el Nuevo Testamento, me viene ahora, me estoy recordando, cuando Pablo tiene que confrontarlo a Pedro, pero párate, Pedro no estaba lleno del Espíritu Santo, no tenía un montón de dones, dice la sombra de Pedro, se sanaban los enfermos, y resulta que Pedro de pronto estaba siendo hipócrita. Y Pablo se lo dice, lo confrontan. ¿Qué pasó? ¿Se le escapó la paloma? Dijo. Eso significa que por muy espiritual que uno quiera ser, o por muchos dones que uno pueda tener, no quiere decir que su carácter ya está cambiado del todo. Así es. Que tiene que seguir haciendo un trabajo. Falta mucho, falta. Las palabras de Pablo, aquel que está en Cristo, nueva criatura es, en realidad está traducido en un tiempo verbal que no es correcto. Porque dice, el original sería, nueva criatura es las cosas están cambiando. Claro. Están siendo hecho nuevo. O sea, es un proceso. El tiempo verbal en el griego dice que es, no me acuerdo cómo es el nombre del tiempo verbal, pero está dando a entender que está en un proceso. Continuo, no sé En cuál. un proceso continuo. Pero el verbo, no sé, un verbo continuo, algo Sí, algo así, algo así. A veces tomamos la palabra de Pablo, cuando dice, ¿cómo es? Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe, o sea, no me acuerdo cómo es que él menciona que ya no vivo yo. Cuando Pablo dice ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y todos creemos que estamos ahí. Pero Pablo llega ahí después de toda una vida de estar preso, de que lo torturaban, de que lo persiguieran, de que de todo. Y recién al final de su carrera, él puede decir eso. Porque al principio él dice, lo bueno que quiero hacer no hago, lo malo que no quiero hacer eso hago. ¿Cómo combinamos? Con mi mente sirvo al Dios de los cielos, Ajá. pero con mis miembros, dice, y está hablando de las partes bajas del ser humano. Pero por eso, ¿cómo compatibilizamos lo que dice ahí y lo que dice? Es todo un proceso. Tuvo muchas luchas. O sea, después que nosotros pasemos todo lo que Pablo pasó, quizás podemos decir, ya no vivo yo. Claro.
Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que mismo se entregó a sí mismo por mí. Entonces no cantemos mal, ya no soy yo quien vive. Ah, ahí está. Digamos, como una expresión de deseo o proféticamente lo podemos cantar. Pero realmente para decir lo que Pablo dijo tenemos que pasar por lo que Pablo pasó. Yo pienso que Pablo pasó, bueno, un ticún, como decía, porque ¿Qué? Reparación. Ticún significa rectificación o reparación. Porque él, ¿qué era antes? Perseguidor. Y bueno, y él tuvo que pasar por la cárcel. Por lo mismo que él hacía antes de entregarse a Cristo. Pero a medida que él pasaba, Dios iba rectificando su vida hasta llegar a decir esa hasta que el resto lo vieran a él como un seguidor de Cristo. Una autoridad. Porque es que todos lo conocían a él como el perseguidor de los cristianos. Claro. Había que plantarse. Lo teníamos. Al principio lo miraban con desconfianza. Claro, medio raro. Ahora, hasta los mismos discípulos desconfiaban de Pablo. ¿Vos te imaginás que el que metió en preso a mis padres y ahora me viene a predicar? Claro. Pero Ananías que tenía que ir a darle y Ananías, que bueno, Ananías. ¿Qué misión la de Ananías, pobre, no Qué obediencia. Qué tremendo. Qué obediencia. Bueno, que no había más cristianos. amén. Hablamos de muchas cosas. Espero que todo sea útil. Pero es todo lo que hace el Espíritu. O sea, a veces limitamos a Dios pensando en que si no hacemos esto o lo aquello, no tengo el Espíritu. El Espíritu está presente desde el mismo momento que decidimos conocer un poco más de Dios. O sea, el Espíritu empezó a obrar en nosotros. Porque no estaríamos acá si primero Dios no se hubiese acercado a nosotros. Porque es Dios que toma la iniciativa, siempre la tiene Dios. Incluso cuando a veces una persona se acerca a Dios porque sufrió una pérdida, se metió en un problema, hasta esas cosas vienen de Dios. Leía así como un relato, ¿no? de un hombre que va hacia su maestro y le dice que él está agradecido a Dios porque Dios lo protege. Dice, hoy venía por la ruta y en una curva había un barranco y en una curva me encierran y como que el auto se me va para el barranco, pero en un momento yo no sé qué pasó y estaba de nuevo en la ruta. Dios me protege. Y entonces el maestro le dice, ¿y quién te cree que te empujó hacia el barranco? ¿Entendés? O sea, Dios a veces te empuja o te deja que te vayas para que te pegue un buen susto. Para que te pegue un buen susto y entiendas que Él está presente y para que lo busques. O sea, incluso las cosas, dice Pablo, todo ayuda bien. O sea, no que todo es bueno, sino que todo va a ayudar a bien a los que aman a Dios. Si yo amo a Dios, entiendo que una circunstancia negativa es algo que Dios está permitiendo para que yo pare la oreja, me detenga y piense. Una gripe que me tira en la cama es algo que Dios permite, porque a veces me quiere tener un poco quieto para poder hablar, porque a veces estamos tan ocupados en muchas cosas que no escuchamos. En fin, todo eso lo hace el Espíritu de Dios en nosotros. Simplemente dejar que Dios sea Dios, dijo alguien. Y permitirle que Él nos enseñe, nos muestre el propósito. El propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué estamos acá? Y el trabajo de Dios en nosotros no se detiene en lo que vivamos en esta tierra, sino que sigue, porque Dios es eterno. Así es. Y nuestras almas son eternas. Amén. Así es. Amén.